Tengan muy buenos días, respetables hermanos y hermanas, así como los amigos que este día del Señor están con nosotros para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y después continuamos con el mensaje de esta tarde, de este día. Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente nos permites estar honrando y glorificando tu sagrado nombre en este día de adoración hacia ti. Y ahora que lo hacemos a través de la difusión de tu palabra, te pedimos que a tu servidor le ayudes a que sea un mensaje comprensible, un mensaje que llegue a las mentes y corazones de quienes lo escuchen. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando la destrucción de Sodoma y Gomorra y hoy vamos a ver la parte séptima, que sería la última parte que estaríamos estudiando de esta serie de 7 mensajes. Lo que vamos a ver ahora será la última parte del tema que comenzamos el domingo recién pasado, que se refiere a la tragedia del compañerismo con el mundo. Esto lo hemos empezado a hablar y hoy vamos a seguir con ese valioso estudio que nos edifica mucho a nosotros en relación a qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, continuando con este tema de ese compromiso que se adquiere, que no debe ser así, por supuesto, de esa tragedia del compañerismo con el mundo, puedo decirles lo siguiente, que la compañía de los impíos puede destruir nuestra influencia para bien sobre los amigos, sobre los familiares, o sobre los compañeros, o sobre cualquier persona. Lot vivió en este ambiente impío durante algún tiempo, evidentemente sin hablar contra las prácticas viles de los sodomitas. Su influencia fue débil, fue una influencia débil. Para bien fue ineficaz cuando trató de detener a los hombres promiscuos de violar en pandilla a los varones, o sea, a los ángeles que habían llegado bajo el amparo de su techo. Recordando lo que nos dice el verso 8 de Génesis 19. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot hizo la chocante sugerencia de que sería mejor que ellos satisfacieran su lujuria con sus 2 hijas vírgenes que con estos visitantes a su ciudad. Lot en ese momento no estaba tomando en cuenta que eran seres celestiales, ni aun cuando se dio cuenta. En lugar de defender lo que era bueno y sano, propuso lo que evidentemente pensaba era el menor de los males, o sea, entregar a sus 2 hijas indefensas en manos de estos hombres depravados. Esto pues nos ilustra el grado al que su justicia
había sido comprometida por vivir en las proximidades de estas prácticas viles. Parece pues haber perdido su porte moral, y no hay cosa más terrible cuando una persona, digamos que no le asiste el temor a Dios, pero que le asiste su porte moral, o sea que por moralidad no hace muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas no le temen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. Sin embargo, su moralidad no les permite salir a la calle desnudos, totalmente desnudos, porque moralmente hablando no se sienten bien. Entonces, parece haber perdido su porte moral, tratando más bien de ser secretamente un discípulo. Es como el caso del discípulo que pidió el cuerpo de nuestro Señor en forma secreta. Dice en el Evangelio de Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Claro, vemos pues que por temor, volviendo a Lot, por temor a los sodomitas, él procedió así. En lugar de ser una luz a una ciudad en oscuridad pagana, evidentemente puso su luz, como dice la Escritura, debajo de un almud. ¿Ve? Y como dice también el verso 15 de Mateo 5, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. De manera pues que estaba oculta a gente que desesperadamente la necesitaba. Entonces lo que vemos es que lo único que podemos hacer es imaginarnos cómo se sintieron las hijas cuando su padre hizo tal sugerencia a esa turba lujuriosa. Tuvieron que haber perdido todo respeto por él y por su Dios, si es que incluso les había enseñado acerca de Jehová, el Dios de Abraham. Entonces, al ofrecerlas a estos hombres malvados, en lugar de protegerlas de tal abuso, tuvieron que haber llegado a la conclusión de que su padre amaba más la aprobación de la multitud desvergonzada de lo que las amaba a ellas. Por eso miren lo que nos dice el Evangelio, la primera carta de Juan en el capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nosotros podemos ver pues y preguntarnos, no es de extrañar que estas hijas fueran capaces de racionalizar más adelante que cometer incesto con su padre era mejor que no tener hijos. O sea, fíjense bien, si nuestro padre nos ofreció a esta turba, ni siquiera uno ni dos hombres, sino una turba, entonces posteriormente ellas tuvieron que racionalizar a lo mejor de que según ellas que no había con quien tener relaciones lícitas,
Bueno, lo que hicieron es mejor racionalizar de esa manera y decir, hagámoslo con nuestro padre, debido precisamente al mal ejemplo que él les había dado, que no había tenido el porte, el valor moral, no digamos espiritual, porque no se comportaba así, de esa manera. En cuanto a los hombres fuera de la casa, su respuesta fue un amargo resentimiento contra Lot por actuar como juez de sus deseos pecaminosos. Lo amenazaron con tratarlo peor de lo que habían planeado hacer con los dos visitantes, o sea, me he trasladado a la turba, ¿verdad? Lo que nos dice el verso 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. En cuanto a Lot, tenemos que preguntar, ¿por qué no hizo ningún intento por advertirles a sus pastores y sus familias de la inminente destrucción de todo en la llanura del Jordán, para que no fueran víctimas de la devastación? También podemos preguntarnos, ¿se habrían reído de él con desprecio como hicieron sus yernos, pensando que él estaba bromeando? ¿Ve? Entonces, había perdido toda credibilidad ante los hombres a los que confió sus ovejas y vacas. El texto evidentemente que no da respuestas concretas a estas preguntas. Sin embargo, si Lot no hubiera perdido tanto tiempo discutiendo con los ángeles, podría haber tenido tiempo para advertirles del peligro a sus servidores de confianza. Por eso vemos lo terrible que es el amor del mundo. Miren lo que dice, ya lo hemos leído en el verso 15 de 1 Juan capítulo 2, no améis al mundo. Entonces, ejercita tal control sobre Lot, su mujer y sus hijas, que no podían dejar atrás su hogar y sus posesiones. Y entonces vemos que los ángeles tuvieron que tomarlos por las manos y arrastrarlos fuera de Sodoma. Entonces nosotros podemos ver que Lot y su familia habían puesto su tesoro en Sodoma. Hay una enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 6, versos 21 y 24. Ahí nos dice de la siguiente manera, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando se había ido, se volvieron personas destrozadas y patéticas. Entonces, pasamos a otro aspecto. La práctica de las malas compañías, si no se controla, conduce al juicio destructivo de Dios. Esta es una realidad. La práctica de las malas compañías, si no se controla, conduce al juicio destructivo de Dios. Debido a que Dios es amor, dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
nos hace ver pues que su primer impulso siempre es amar y redimir un mundo caído. Mire, en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros podemos ver pues que es paciente con la humanidad, esperando que los rebeldes se vuelvan nuevamente a Él y puedan ser salvos. Hay un buen ejemplo que tenemos, un contexto en relación a esta situación, lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, cuando los corazones se endurecen, la copa de la iniquidad humana se llena y Dios, óigase bien, Dios no puede ya tolerar los corazones. Esta fue la situación a la cual llegó Dios en relación a esa destrucción con Sodoma y Gomorra. Llegó un momento pues que ya no podía tolerar. Ya no puede tolerar los corazones impenitentes y de tal manera pues que envía destrucción sobre los malvados como expresión de su justo juicio contra el pecado. Si retrocedemos a Génesis capítulo 18, leyendo los versos 20 y 25, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer no ha de hacer lo que es justo. Entonces, lo hizo pues esta misma actitud y decisión tuvo cuando en los días de Noé. En los días de Noé, él tuvo esta misma decisión. ¿Por qué tuvo esta misma decisión? Mire lo que dice, por ejemplo, vamos a consultar lo que nos dice, por ejemplo, aquí ya les digo, en Génesis capítulo 19, versos 24 y 25, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la malvada ciudad donde Lot había hecho su hogar sirvió como una ilustración en las enseñanzas de Jesús. Dijo que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que él realizó en Capernaum, habría, dice, permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, añadió, mire lo que dice en Mateo, versos 23 y 24 del capítulo 11, habría permanecido hasta el día,
en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nosotros podemos ver, hermanos, esta situación que aquí se nos presenta. Dice, por ejemplo, en Mateo 11, 23 y 24, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces nosotros podemos ver pues que en los días de Lot dice que las personas comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Por eso es que otra vez vuelvo a mencionar, miren lo que dice en Lucas en el capítulo 17. Vamos a leer los versos 28 hasta el 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, ustedes pueden ver todas esas faenas diarias a que se dedicaron. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos pues que la devastación de las ciudades en la llanura, una vez fértil del Jordán, podemos presentarla como un testigo silencioso del justo juicio de Dios contra el tipo de mal que se practica allí, o se practicaba, en los días del Lot. El registro de este evento se erige pues como un precursor y se erige como una advertencia para todo el que hace estas cosas. Por ejemplo, miren lo que tenemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a consultar precisamente el capítulo 1 de Romanos a partir del verso 18. Ahí se nos presenta claramente esta situación. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí sigue sucesivamente hablando pues de toda esta degeneración que se habla del ser humano. En otras palabras, nosotros vemos pues que los que desean los justos no
tienen por qué temer el resultado. Esa es una realidad. Los que estamos haciendo la voluntad de Dios no tenemos por qué temer los resultados. El mensaje de Dios para su propio pueblo es que a causa de la muerte expiatoria de Jesús por los pecados del mundo, Él rescatará a los que ponen precisamente su confianza en Él y lo glorifiquen. Es decir, podemos ver que los que desean ser salvos tienen que responder al mensaje de Dios en fe, en obediencia, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Jesús como el Hijo Divino de Dios y siendo bautizados para la remisión de los pecados. Por eso cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón, que fue la apertura de la predicación del Evangelio el día de Pentecostés, él, ante aquella pregunta que le hacen: varones hermanos, ¿qué haremos?, él les dice claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego, mire, quiero terminar esta parte diciendo y leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, en los versículos 8 hasta el 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros, hermanos, podemos ver claramente pues esta situación en la cual aquí Lot fue una persona que, debido a su actitud que tuvo, fue una persona que no construyó su vida espiritualmente hablando, y que precisamente por esa tragedia, pues, o esa amistad del compañerismo con el mundo, le costó caro. Entonces nosotros podemos entender que hay que tener un sumo cuidado con a qué personas elegimos. Y uno puede pensar, esta es una situación que va para los jóvenes. No, es para todos nosotros, aún en la edad adulta, en la edad madura. Tenemos que entender pues que nosotros debemos de saber elegir a las personas. Hay personas que son de mala influencia y también hay personas que son de buena influencia. Ese es el tipo de personas que nosotros tenemos que buscar, el tipo de personas en las cuales nosotros tenemos que apoyarnos, de tal manera que hagamos en una forma tan definida la voluntad de nuestro Dios. Yo termino acá este estudio con esta séptima lección acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la parte que corresponde ya al sermón, voy a entrar al capítulo 20 de Génesis, y ahí vamos a ver cómo es que las promesas de Dios son cumplidas, pero también vamos a ver otra perspectiva desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del proceder humano, porque cuando se procede humanamente hablando, nosotros que somos hijos de Dios tenemos que realmente estar conscientes de que necesitamos hacer la voluntad de nuestro Señor.
Termino pues acá, hermanos, y definitivamente pues les pido pues que oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te doy pues por poderme ayudar a presentar este estudio, estas 7 lecciones sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que nos ayudan enormemente para verdaderamente construir nuestras vidas. Oramos dándote las gracias, alabando tu nombre, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.